El racismo en Colombia es un problema profundo que afecta principalmente a los indígenas colombianos y afrocolombianos y se remonta a la época colonial. Aunque la esclavitud fue abolida en 1851, la discriminación racial persiste hasta hoy. El racismo se manifiesta por medio de la exclusión de los derechos de los indígenas y afrocolombianos y se intensifica en situaciones de conflicto armado. Por ejemplo, durante el conflicto armado, los pueblos étnicos de Colombia fueron afectados por actitudes racistas y casos de discriminación y fueron estigmatizados por la participación de algunos de sus miembros en la confrontación armada y el narcotráfico. Es importante hablar sobre el racismo en diferentes contextos, como lo son el económico, social, cultural y político. Iniciaremos este recorrido hablando sobre el contexto económico, como lo es la desigualdad económica en Colombia, ya que afecta desproporcionadamente a la población afrocolombiana e indígena. La falta de acceso a oportunidades laborales y educativas limita el ascenso social de las minorías, así como la concentración de tierras y los recursos naturales están en manos de la élite, perpetuando la exclusión económica. La discriminación racial en Colombia se manifiesta en la falta de representación y visibilidad de las minorías étnicas en los medios de comunicación y la cultura dominante. La segregación racial en espacios públicos y privados perpetúa la desigualdad social. La violencia racial y la impunidad frente a los crímenes de odio afectan la seguridad y la dignidad de las minorías étnicas. Contexto cultural. La cultura dominante en Colombia valora la blanquitud y margina las expresiones culturales afrocolombianas e indígenas. La apropiación cultural y el robo de identidad perpetúan la explotación y el racismo. La falta de educación y el reconocimiento de la historia y las contribuciones de las minorías étnicas perpetúa la invisibilidad y la exclusión. Contexto político. Las políticas y leyes discriminatorias perpetúan la desigualdad racial, como la segregación y la privación de derechos. La manipulación política y la demagogia racista dividen y controlan a la población. La impunidad y la falta de rendición de cuentas permiten que el racismo institucional persista. Contexto social. Los estereotipos y prejuicios raciales se transmiten de generación en generación, perpetuando la discriminación. La segregación racial en viviendas, educación y espacio público mantiene la separación y la desigualdad. Todavía persiste el pensamiento discriminatorio y racista, aunque muchos digan que no hay racismo, que a todos se les trata igual, pero creo que los jóvenes indígenas somos testigos de muchas actitudes, ¿no? Y que uno lo ve en lo cotidiano. Y justamente esta es una de las razones por las cuales los jóvenes indígenas no afirman su identidad como tal, ¿no? Hay un temor de decir soy quechua o soy aymara, soy amazónico, soy indígena, tengo esto, hablo este idioma originario. No solo es el problema de discriminación, ¿no? Vemos que hay una serie de situaciones que enfrentan la juventud indígena y en general los pueblos indígenas y tienen que ver con sus derechos colectivos, el derecho a la tierra y territorio, el derecho ¿no? a una salud intercultural, educación. América Latina debe sentirse orgulloso de tener diversidad cultural y que nosotros como pueblos también tenemos aportes a esta sociedad, muchísimos en medicina, en literatura, en ciencia. A continuación mencionaremos algunos datos. La población afrodescendiente tiene tasas más altas de pobreza y marginación que la población no afrodescendiente. El 30,17% de los grupos étnicos afrodescendientes indicó que sufre de rezago escolar. Entre 2015 y 2019 se registraron 217 asesinatos de líderes sociales, de los cuales 77 eran afrodescendientes. La Comisión de la Verdad de Colombia ha documentado numerosos casos de violencia y discriminación entre la población afrodescendiente, especialmente en el contexto del conflicto armado.